Es día sábado, estamos a 7 de noviembre y vamos a ver el capítulo 3 de Juan. Ya estamos en el capítulo 3 y bueno, dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios y como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo: en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos al Señor Jesús hablando con un fariseo que de hecho era uno de los que lo seguían, y se dice en la tradición que él estuvo con, con José de Arimatea cuando fueron a pedir el cuerpo de Jesús. Se enterró, sí, o más bien se metió a una cueva que era el sepulcro familiar de José de Arimatea en su casa, pero se dice que estaban juntos en ese momento. También él se convirtió en un seguidor de Jesús, Nicodemo, pero aquí vemos a Nicodemo que va de noche, pues aún no entendía bien las cosas. Él creía en el Señor Jesús, pero todavía sentía preocupación de que por la posición que él ocupaba en el Sanedrín, bueno, se le viera con Jesús. Todavía no había una real transformación, y aquí él le está preguntando eso. Le está hablando del bautismo y le dice el Señor Jesús, siendo un hombre estudiado, un hombre preparado, fariseo, no conoces, no entiendes, no comprendes estas cosas. Y le empieza a explicar que el bautismo en realidad es nacer de nuevo, es morir así a sí mismo. Lo explica muy bien Pedro en una de sus cartas, en donde habla que el bautismo, dice que ahora nos salva, no quitando la concupiscencia, sino con una aspiración a una buena conciencia. Pero dice que es compartir la muerte y sepultura del Señor Jesucristo para renacer a una nueva vida, a una vida diferente, para ser transformados. Y de esto es de lo que está hablando el Señor. Dice que el versículo 16, que 3:16, que todo el mundo lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es necesario entonces? Es creer. ¿Por qué? Porque dice el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el que desprecia, el que menosprecia, el que rechaza al Señor Jesús y la cruz y el sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús una vez y para siempre en la cruz, pues es rechazado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Punto importante, ¿por qué dice unigénito? Unigénito quiere decir hijo único. Entonces, ¿cómo es posible que dice que es hijo único y nosotros somos hijos? Un punto bien importante aquí. Pues en realidad es porque nosotros somos dados en adopción. Nosotros, el Señor Jesús con su sangre pagó para que nosotros seamos adoptados. ¿Qué quiere decir esto?
todo el mundo dice, es que todos somos hijos de Dios. Aquí vemos, bueno, estamos confirmando, de hecho, lo que leímos en Juan 1:1, del 1 al 14. Ahí nos habla de que solamente el que cree se le dio derecho de ser hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes de hacer tu oración de fe, antes de recibir a Jesús, de creer, porque no solamente es de hacerla, porque muchos la hacen y ni la entienden, y pasan años y la vuelven a hacer y la vuelven a hacer, y de todas maneras su vida no es transformada, sino que la creas con entendimiento cuando haces tu oración de fe, y que entiendas lo que estás haciendo y que empieces a permitir que el Espíritu Santo haga tu transformación. Entonces, este punto es bien importante, porque todas las personas del mundo son creaciones, son criaturas de Dios, sí, Dios las hizo, son creaciones de Dios, pero hasta que tú crees, no dice que hasta que hagas la oración de creer, sino hasta que crees. Entonces por eso hay muchos que no han sido transformados, que ya hicieron su oración, porque es muy distinto que hagan una oración porque alguien los empujó, porque ya no estuvieran molestando, porque les insistieran, o porque en ese momento tenían una necesidad y fue en la emoción y no en el espíritu, en donde hicieron su oración y realmente no hizo una transformación ni hizo nada. Entonces aquí vemos que no puedes ser hijo hasta que no creas realmente en el Hijo de Dios. Y el que no es hijo es condenado. O sea, tienes que ser hijo para poder ser salvo. Entonces, para ser hijo, tengo que creer en el Señor Jesús, tengo que creer en su sacrificio que Él hizo en la cruz con su sangre, y que con eso Él pagó para que yo sea considerado un verdadero hijo de Dios. Amén. Y dice que este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, hay personas que aman más la oscuridad que la luz. En este aspecto, en esta parte, tenemos que entender que aún cuando yo esté yendo a una iglesia, el hecho de que a mí me guste más lo que se hace en secreto o a escondidas, quiere decir que yo no he tenido una transformación. Quizás sí amo al Señor Jesús, pero todavía me atrae más lo malo, me atrae más mi forma vieja, mi antigua forma de vivir, y realmente no estoy viviendo como yo debería de vivir, como el Señor Jesús espera y como realmente es lo que muestra el agradecimiento por haber sido salvo por el Señor Jesús. Porque todo el que hace lo malo lo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Muchos, precisamente, por eso es por lo que aún hasta en la iglesia se ve que realmente no han sido transformados, no soportan una prédica completa, porque sus acciones son expuestas. Entonces llegan prácticamente, entre comillas, checan tarjeta, y se la pasan platicando atrás o en el baño, porque no soportan la palabra, porque saben que la palabra llega, dice la escritura, que corta y duele, que entra, que es como una espada de dos filos, y que deja al descubierto las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, en esta parte tenemos que entender que hay mucha gente que aun cuando vaya a la iglesia, sus acciones tiene temor de que sus acciones sean manifiestas. En esta parte, un pastor hace tiempo me platicaba de que iba en la calle y vio uno de los miembros de la iglesia que estaba fumando. Esta persona, al darse cuenta de que venía el pastor, se tragó el cigarro. O sea, el pastor no es el que me va a juzgar, es el Señor Jesús. ¿De qué me escondo del pastor si el Señor Jesús sabe? El pastor lo más que puede hacer como siervo de Dios y como parte de su trabajo es darme el consejo oportuno en el momento que es necesario, pero en realidad Él no me va a juzgar. Entonces, ¿de qué me escondo de Él si el Señor Jesús, que es quien me va a juzgar, sabe y yo no me puedo ocultar de Él? Entonces yo tengo que entender que sí es necesario que mis acciones, porque no hay uno solo bueno, o sea, todos nos avergonzamos, pero en realidad no hay uno solo bueno y tiene que ser manifiestas mis acciones para que yo pueda realmente también hacer un cambio. Entonces yo necesito acercarme a la luz. Es lo más importante, acercarse a la luz. La luz obviamente es Jesús, y entonces empezar a practicar la verdad siendo perdonado por Él.
Muchos, precisamente por sus malas acciones, dicen, no, es que no, soy muy malo y no, mejor, cuando ya me porte mejor. No, es que el punto es que no has entendido. No es porque seas bueno por lo que te acercas a Jesús, sino porque eres pecador y necesitas de Él. Entonces, la realidad es lo que necesitas es acercarte en el peor momento de tu vida, en el más difícil. Alguna vez cuando íbamos a evangelizar ahí al Carmen, con un hermano con el que estábamos ahí, ese día estuve hablando de drogas, de la acción de la droga en el cuerpo, y cuando terminé, el hermano me decía, no hables de esto porque a la vuelta venden droga. Y yo le dije, lo que el Espíritu Santo me dice que hable, eso hablo. Y él me dijo, no, es que no debes de hablar de eso. Entonces empezamos a una discusión en la que se exaltaron los ánimos y yo reconozco, yo también perdí los estribos, di un mal testimonio, me enojé, discutimos y yo pues defendiendo lo que el Señor Jesús no necesita que yo defienda lo que Él defiende. Yo solamente tengo que obedecer y tengo que con tranquilidad explicar que el Espíritu Santo me mueve, pero ese día cometí el error. Los dos discutimos y cuando terminé de recoger las cosas y ya iba hacia la iglesia a dejar las bocinas, el micrófono, etcétera, me dice él, ¿vas para la iglesia? Y le digo, sí. Me dice, ¿y así como estás? Le dije, así es cuando más necesito. Obviamente pues, estamos hablando de que coloquialmente decimos a la iglesia o al templo, pero hablábamos de que es una casa de oración, lo decíamos la vez pasada. Pero bueno, finalmente esa fue la plática, esa fue la discusión y yo aprendí, yo he entendido que en el momento más difícil, en el momento en el que yo la riego, en el momento en que doy un mal testimonio es cuando más necesito del Señor Jesús y es cuando voy y doblo mis rodillas y busco la intimidad con mi Dios. Dice que el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. O sea que aún hasta mis acciones malas serán manifiestas y yo sí podré quedar avergonzado un momento, pero después el Señor me levantará, me transformará. También hubo necesidad de que en nuestra casa de oración en la que estamos hoy, que es Peña de Oreb, que tenemos casa, tenemos paternidad, que ya llevamos, gracias a Dios, algunos años sirviendo al Señor en esa casa, que el apóstol me llamara la atención y dos veces y fue de manera pública. Quizás muchos no hubieran aguantado y se hubieran ido, pero yo entiendo lo que dice aquí. Yo sé que el Señor me ama. Algo que, bueno, posteriormente veremos en la historia de Acab, cuando fue rey. Hay una historia muy fuerte y en esa yo les explicaba a los hermanos del ministerio que cuando un profeta va y habla y habla y habla tu vida, Acab se enojaba y decía, es que él nunca me profetiza para bien, siempre para mal, y estaba enojado. Pero realmente eh, lo más importante y lo que no alcanzó a ver Acab es que Dios nunca lo rechazó hasta el último momento. Él lo amaba. Y por eso le mandaba y le mandaba y le mandaba palabra profética para que se arrepintiera. Entonces yo lo que tenía que entender es que yo fui el que la regué, que mis obras fueron manifiestas y que mi padre espiritual en mi casa espiritual tenía necesidad de llamarme la atención y lo hizo. Entonces aguanté, entendí y aprendí y eso me llevó a seguir siendo transformando, a seguir creciendo y finalmente, bueno, pues hoy quizás aun cuando haya muchos que hayan escuchado eso, no se me recuerda por esas palabras con las que me llamaron la atención, sino se me recuerda por lo que estoy caminando hoy. Y eso no lo hice yo y soy bueno, sino lo ha hecho el Señor Jesús en mi vida porque le he creído. Dice el versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en el Enón cerca de Salim porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino he sido enviado delante de él. Punto muy importante. ¿Juan inició el ministerio? Sí, pero él sabía que él solamente era el medio para que el Señor Jesús iniciara el ministerio y obviamente ya una vez iniciado
lo importante era el Señor Jesús. Seguía siendo discípulos, Juan siguió haciendo discípulos. ¿Estaban mal entonces los discípulos de Juan? No, eran seguidores de la verdad. El problema aquí radica en que no entendían que él les hablaba de Jesús. O sea, el problema aquí es muchas veces nosotros buscamos a un predicador que hable muy bonito y dejamos atrás al que no tiene quizás mucha sabiduría, mucha elocuencia, mucha forma de hablar, pero menospreciamos que la persona que está hablando es el Espíritu Santo el que está hablando, y uno solamente es el medio. Entonces él entendía que no había sido levantado para fama de él, sino para el Señor Jesús, cosa que muchas personas olvidan, muchos ministros olvidan. Versículo 29, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí, que le oye, se alegra de gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. El amigo del novio, nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro padre espiritual nos enseñaba una clase en la que nos hablaba de algo que quizás nunca, yo al menos nunca lo había escuchado, yo creo que la mayoría de nosotros nunca lo habíamos escuchado, y que habla del amigo del novio. Nos hablaba de que la palabra es lumpagogos, y lumpagogos significa precisamente eso. En el tiempo, en los tiempos de Jesús y aún antes, había una costumbre de que había un amigo del novio, que era el que cuando una vez que se había hecho el compromiso de matrimonio, el compromiso de matrimonio era tan válido como el matrimonio en esos tiempos, no había un noviazgo como tal. Entonces, duraba alrededor de un año, no era exactamente un año, porque llevaba por sorpresa el novio a ver a la novia. Consumaban su matrimonio en el tálamo nupcial, y después se sacaba la sábana para mostrar la virginidad de la novia, y entonces que había ahí se le había entregado a su marido, y entonces empezaba la fiesta. Pero ¿quién hacía todo ese proceso? Bueno, el novio enviaba a su amigo, al amigo del novio, que en este caso podía ser uno más quizás, pero el amigo del novio era el que estaba encargado de entregarle la tela de lino fino a la mujer para que confeccionara su vestido y lo mantuviera limpio hasta que llegara el día de la boda. El ompagogos era el que cuidaba en ese año que la mujer estuviera en castidad, que se cuidara, que no anduviera, que no cayera en infidelidad, que no hiciera cosas incorrectas que le faltaban de respeto a su matrimonio y a su marido. Tenía la obligación la mujer de hacer todo lo que una mujer casada tiene que hacer para su marido, o tenía en aquel tiempo. Pues hoy han cambiado las cosas, hoy hay necesidad de que la mujer trabaje y ambos se apoyan en casa, pero aún quizás no han cambiado las cosas, lo que ha cambiado son las necesidades realmente. Pero en este aspecto, en aquel tiempo, la mujer pues obviamente tenía todas las necesidades, todas las obligaciones del hogar, excepto obviamente el sexo, y el marido tenía todas las obligaciones de marido también, ¿no? Muchas veces nos han hablado de las obligaciones de la mujer, pero también el marido tenía la obligación de cubrirla, de vestirla, de calzarla, de mantenerla. Ajá. Entonces él tenía todas las obligaciones de marido que tenía que cubrir desde ese tiempo. Ajá. Y entonces el umpagogos era el que se hacía cargo de hacer ese trámite, de llevarle a la novia lo que el novio pedía, y al novio lo que la novia pedía. Pero algo bien importante es que el amigo del novio no tenía que hacer lo que la novia dijera, sino lo que dijera el novio. Él estaba para apoyar, para servir, para darle confianza al novio de que la novia iba a permanecer pura hasta el día de la boda. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el novio representa aquí, y lo vemos claramente con Juan, a la persona que está hablando de Jesús, que tiene un ministerio, y que realmente él dice: yo solo soy el amigo del novio. Él no se estaba proclamando novio de los discípulos o de la iglesia que él había levantado, sino que él sabía que él solamente era el amigo del novio, que esa iglesia, aún la de Juan, pertenecía al Señor Jesús. Entonces, algo que han olvidado hoy y que no han entendido quizás muchos pastores
muchos ministros de la palabra. ¿Por qué? Porque hacen lo que la novia quiere, por eso la novia ha sido permisiva en hacer cosas malas, dejar cosas, que entren cosas incorrectas a la iglesia, dice lo que le conviene para que no se vayan los congregantes y no dice lo que el novio quiere decir. Aquí lo importante es que, como el Señor Jesús dijo una vez cuando vio que muchos estaban dejándolos todavía sin temor a que se fueran, todavía les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Pero hoy muchos ministros están más porque se les vayan a ir los diezmos, porque se vayan a quedar sin congregantes, porque se vayan a enojar, porque se les está confrontando con el pecado, cuando en realidad el amigo del novio tiene que hacer lo que diga el novio y tiene la obligación de cuidar que la iglesia novia permanezca limpia, fiel. Por eso, si un pastor, si un ministro, si un apóstol te llama la atención, dale gracias a Dios porque te ama. No te está rechazando ni haciendo un lado de ignorante, te ama. Y está haciendo lo que el Padre le mandó al Señor Jesús y lo que el Señor Jesús como novio de la iglesia requiere de su amigo, de los pagos. Amén. Entonces vemos, dice, el amigo del novio que está allí le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. En el día en que se consumaba el matrimonio, oían la voz del novio, el novio llegaba y decía que se anunciaba que había llegado el novio y el amigo se alegraba, decía, wow, ya llegó y la novia permaneció fiel. Y por eso este gozo mío se ha completado. Eso nos representa más allá, cuando las 10 vírgenes, cuando el regreso del Señor Jesús y las vírgenes que apagaron su lámpara fueron las que los ministros no se comportaron correctamente como lumpagogos, que no fueron amigos del novio, sino que hicieron lo que la novia quería y no lo que el novio. Las 10 vírgenes de las 10 vírgenes, las 5 que sí mantuvieron sus lámparas encendidas fueron aquellas que el lumpagogo hizo su trabajo y las mantuvo fieles para el novio. Y entonces cuando llega el novio se alegra el amigo y por eso el gozo mío se ha completado. El que haya hecho su buen trabajo como ministro en la iglesia, que haya hecho lo que el Señor Jesús decía y no lo que la novia esperaba. Que no haya sido laxo y que no haya sido permisivo y que no haya sido suavecito con la iglesia para que no se enoje la iglesia y que haya hecho lo que el Señor Jesús quería. Él se va a alegrar cuando oiga la voz del novio, cuando venga el arrebato de la iglesia, pues su gozo se habrá completado, porque habrá hecho lo correcto y el Señor le dará sus coronas. Pero pobre de él, lumpagogos, que no hizo su trabajo y que no mantuvo fiel a la iglesia, porque él será dicho, le será dicho por el Señor, no te conozco, hacedor de maldad. Y entonces será llevado al lugar del crujir de dientes. Es necesario, dice, que él crezca y que yo disminuya, dijo Juan. El que procede de arriba está por encima de todos, está por encima de todos. Eso es lo que han olvidado muchos ministros. El que procede de arriba está por encima de todos. Pero muchos ministros hacen eisegesis para servirse de la iglesia, no para servir a la iglesia. El que es de la tierra, procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Y Juan dice, lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre de él. Es bien importante porque obviamente también como congregante yo tengo que entender que soy la novia del Señor Jesucristo como iglesia, y entonces tengo que permanecer con mis ropas blancas, tengo que permanecer fiel, tengo que no permitir que se me ensucien las ropas, el vestido de novia que me dejó el Señor de lino fino, que tengo que cuidar hasta que se consumen las bodas del Cordero. Pero también en los ministros, aquí dice
que él, al Padre ama al Hijo, le ha entregado todas las cosas en su mano. Toda la iglesia es del Hijo, no de los que se apropian de la iglesia para sacar provecho de ella y dejar que la iglesia haga lo que quiera para que no se le vayan los diezmos. Algo que yo estoy seguro es que si Dios me respalda, no importa si yo recibo o no recibo diezmos, eh, lo que importa es que yo pueda enseñar el porqué de los diezmos, por qué no se han abolido los diezmos correctamente, pero si yo recibo o no recibo diezmos, el Señor ha prometido que Él va a estar todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Y eso quiere decir que no me va a faltar nada. Y Él da el Espíritu sin medida. Y se va a poder ver que el Espíritu es el que está hablando por medio del ministro. Y se va a ver que realmente es el Señor Jesús el que cubre y bendice a ese ministro. Entonces, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece, o sea, el amigo del novio que no hace lo que el novio pide, sino lo que la novia, para que la novia esté contenta, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre de él. Amén. Bueno, pues por hoy terminamos la enseñanza del día de hoy. Bueno, solamente es comentario, en realidad no es como una enseñanza, sino lo que hacemos es lo que hizo el Señor Jesús cuando inició su ministerio, es leer la lectura de la palabra en continuidad y hacer un comentario. Esto es solamente un comentario. Me agradezco mucho que pongan en la caja de comentarios sus opiniones. Yo sé que también puede haber mucha palabra edificante. Quizás si yo cometo algún error, porque los errores que puede haber, yo soy imperfecto, solamente el Señor es perfecto. Puede haber alguien que me dé argumentos de que estoy cometiendo algún error y yo puedo aprender también, porque yo, como lo dije, yo no soy el que está enseñando, sino el Espíritu Santo. Yo también aprendo de lo que el Señor Espíritu Santo está dando. Entonces, les agradezco que pongan en la caja de comentarios, que se suscriban y que compartan esto, Padre, para que el Evangelio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean compartidos a las personas que lo necesitan. Les amo, pido a Dios que bendiga mucho esta palabra a los que estén escuchando, que alcance a más personas, y voy a hacer una oración para terminar. Papito, le doy gracias, Padre, porque usted es lo más importante, usted es todo, y nosotros no tenemos que subirnos a un papel y marearnos, Señor bendito, cuando usted nos da permiso o nos da la oportunidad de poder hablar del Evangelio, de poder enseñarle a personas, Señor bendito, sino entender con temor y temblor que usted es el que está ahí, que usted está viendo cada palabra, cada cosa que decimos, Señor bendito, reconociendo como siempre, Padre, que los errores que puede haber en una enseñanza son míos, pero que todos los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Y por Él le pido, Padre bendito, que este ministerio, que es el comentario positivo, alcance a mucha gente, para que puedan escuchar lo que usted me ha dado, Señor bendito, porque usted dijo en Mateo 28, 20, enséñenles todo lo que yo les he mandado a ustedes. Yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es su promesa, que usted está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero yo tengo que enseñar lo que usted me enseñó. Y eso es lo que estamos haciendo. Mi Padre trabaja, mi Padre Dios, mi Señor Espíritu Santo trabaja, mi Señor Jesucristo trabaja, mi Padre espiritual en Casa Peña de Oreb trabaja, y yo trabajo porque sigo ese ejemplo para poder alcanzar a más personas. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo hago en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias. Nos seguimos viendo el día de hoy. Editaremos otro video. Ayer ya no lo pude hacer. Falta el de seguir hablando de los héroes de la fe. Entonces el día de hoy compartiremos el de los héroes de la fe más tarde. Y bueno, pues a Dios sea la gloria y que Dios me los bendiga. Amén.